Estábamos hablando de derechos humanos un poco y aumentan los asesinatos a activistas en Colombia. Según ha alertado la Organización de Naciones Unidas, el número de muertes en el 2014 ya ha sido casi duplicado en lo que va del año. La última víctima fue identificada como Gilmer Genaro García, un líder de las comunidades afro en la frontera con Ecuador. Hombres armados lo habrían asesinado a quemarropa hace menos de 2 semanas. García, como muchos otros líderes en el país, defendían los derechos colectivos de su comunidad en una región dominada por la guerrilla de las FARC, grupo al que señalan como culpable de su muerte. El último informe del programa Somos Defensores, que monitorea los ataques contra defensores y líderes sociales en Colombia, reveló que en el primer semestre del año las agresiones en el país aumentaron en un 105%. Voy a saludar a Carlos Andrés Guevara, coordinador del sistema de información del programa Somos Defensores. Señor Guevara, bienvenido a la tarde de NTN 24. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Se duplican las cifras de activistas asesinados en Colombia respecto al 2014. ¿A qué obedece este aumento? Bueno, este aumento obedece a 2 situaciones particulares. La primera es el desarrollo de los diálogos de paz. A partir de la creación de la mesa de diálogo y de cómo las víctimas y los defensores de derechos humanos comenzaron a participar en el espacio de discusión en La Habana mediante algunas visitas, se incrementan no solamente los homicidios, sino se incrementan las amenazas concretamente. Tenemos para este año un incremento superior al 200% en las amenazas contra defensores de derechos humanos. Eso en primera instancia. Y en la segunda, nosotros creemos que existe, digamos, libertad de asesinar defensores de derechos humanos en Colombia por una sencilla razón, y es porque los organismos de justicia en el país no funcionan. Y no funcionan particularmente en este tema. La Fiscalía General de la Nación no tiene resultados ni siquiera en un solo homicidio de los 317 homicidios que se han presentado en los últimos 6 años. Entonces, por esas 2 razones creemos que el tema de las amenazas y el tema de las agresiones contra defensores de derechos humanos se incrementan. Y en ese contexto, entonces, ¿a quién se le atribuyen esos asesinatos a activistas y defensores de derechos humanos en Colombia? Bueno, pues los asesinatos tienen orientaciones bastante diversas, digamos. Los homicidios en su gran mayoría y desafortunadamente aparecen aparentemente como producto de asesinatos de desconocidos. También aparecen los paramilitares dentro de un renglón, como las Águilas Negras y otro tipo de grupos paramilitares en Colombia. Aparecen algunos responsables de la fuerza pública y otros de las guerrillas, como el ELN, que aparece como responsable de un homicidio de defensor de derechos humanos este semestre. Pero nos preocupa profundamente es el alto volumen y el alto número de crímenes contra defensores de derechos humanos que quedan en la impunidad porque se le atribuye a desconocidos, y esto sumado a que la Fiscalía no hace su trabajo y no investiga de una manera rápida y efectiva, pues por supuesto no vamos a saber nunca quiénes son los que asesinaron a los defensores. Ahora, resulta alarmante sin duda que activistas de derechos humanos sean asesinados de esta manera. ¿Hay acaso alguien en Colombia en estos momentos a quien no le conviene que se respeten los derechos humanos en el país, que se hable de derechos humanos en el país? Pues realmente no le conviene a muchos actores armados ilegales, no le conviene a ciertos sectores del Estado y a ciertos sectores del establecimiento que continúen estos defensores y líderes sociales trabajando básicamente el tema de paz. Hay una restricción en ciertos territorios al activismo frente al tema de paz. Se le ve con malos ojos y de alguna manera eso no viene de ahora, sino de hace mucho tiempo. Hay un ejercicio de estigmatización contra estos líderes. Sencillamente se les señala de ser parte o de la guerrilla o estar en pro de los diálogos de paz significa en algunos territorios ser un objetivo militar, y eso creemos nosotros que es el principal factor de riesgo. Hay elecciones venideras en Colombia. ¿Estas elecciones podrían generar algún impacto positivo o negativo en este fenómeno? ¿Aportar de qué forma? Por supuesto que sí. Yo creo que no solamente influyen los asesinatos que han pasado, sino que van a influir en las agresiones que se van a desarrollar en el semestre que sigue. Y es que las elecciones regionales en Colombia van a comenzar a ser determinantes en el pulso que se va a medir en las regiones de quién va a quedar con el poder. Y ahí los defensores de derechos humanos son clave. ¿Por qué? Porque son personas que conocen los territorios, que conocen a las comunidades, y las comunidades los reconocen a ellos como personas importantes dentro de sus comunidades, y por supuesto que va a ser un tema clave en el ajedrez de las agresiones contra defensores de derechos humanos, el tema de las elecciones. Como les digo, porque se van a decidir poderes regionales, alcaldes, gobernadores,
personas que son importantes en la región, y asimismo las agresiones contra defensores de derechos humanos en este momento no tienen unas patologías nacionales, sino que tienen unos comportamientos mucho más regionales. ¿Se han reunido, señor Guevara, ustedes con el gobierno colombiano para poner sobre la mesa la situación que, por cierto, no es nueva en Colombia, pero lograr parar o tener alguna herramienta para que estas agresiones a los defensores de derechos humanos no queden en la impunidad, sean investigadas? Por supuesto, y es una pregunta bastante pertinente. Hace menos de una semana nos reunimos con la Fiscalía General de la Nación en Colombia para presentarle no solamente estos datos, sino datos de años consolidados, de años anteriores, datos consolidados de años anteriores, y la respuesta de la Fiscalía General de la Nación es que no tiene información de los propios procesos. En Colombia hay una situación particular, y es que cada vez que hay un homicidio de cualquier ciudadano, se debe iniciar un proceso per se. Es decir, las investigaciones deben iniciarse por parte de las instituciones, así sea una persona que no sea un defensor. Pues resulta que de los datos que nosotros tenemos, la Fiscalía General de la Nación dice: no tenemos información acerca de esos crímenes, no sabemos en qué estado están, y digamos están un poco perdidos frente a su responsabilidad. Igualmente, hace 2 días tratamos de reunirnos con el ministro del Interior, con delegados del ministro del Interior y con delegados de la Unidad Nacional de Protección, que son los encargados de generar protección a esta población de defensores, y desafortunadamente el director de la unidad nos dejó plantados por tercera vez en una reunión para este tipo de temas. Entonces, sí hemos hecho acercamientos al gobierno nacional, pero desafortunadamente el gobierno nacional no da respuesta ni pública ni privada a este tipo de agresiones contra defensores. Y finalmente, ¿cómo afecta o cómo está afectando estos asesinatos al ciudadano de a pie, al ciudadano normal, a todo aquel que quiere y que lucha porque sus derechos sean defendidos, por los derechos humanos? Pues desafortunadamente el ciudadano de a pie, precisamente por eso se siente tan apartado de los temas políticos y de los temas clave en Colombia, precisamente porque no ve garantías de que su voz sea escuchada, si ni siquiera sus propios líderes, los líderes ciudadanos, los líderes campesinos son respetados, protegidos y defendidos. Pues qué garantías va a tener un ciudadano colombiano de poder levantar su voz y hacerse notar. Sin embargo, y a pesar de estas agresiones, el movimiento social en Colombia se ha caracterizado por ser absolutamente resiliente y de estar siempre a la vanguardia y enfrentando este tipo de situaciones, muy a pesar de la desprotección estatal. En este momento los defensores siguen siendo pieza clave en la construcción de la paz en Colombia. Gracias a Carlos Andrés Guevara, el coordinador del sistema de información del programa Somos Defensores, por haber estado aquí con nosotros en la tarde. Muy amable. Gracias a ustedes por la invitación.